Tengo muchos libros que me han fascinado leer y algunos me han llamado la atención con la presencia de felinos, pero lejos de que estos sean una leve compañía para el personaje o que estos pertenezcan simplemente al ambiente, han tomado lugar como protagonistas o son la piedra angular de la historia. Este singular recurso para contar historias es obviamente muy explotado con infinidades de animales, pero otro día hablaré de otros. Hoy voy a tocar con los gatos en la literatura. Aunque si me remonto a cuando era pequeña, hubo montones de historias de gatos que me han gustado. Son demasiados, aunque en su mayoría son animaciones y cortos. Si tuviera que elegir del cual me enamoré por la narrativa, que es una delicia escuchar, y por la audiovisual y la música, es El gato y la luna. Dentro de cuentos y obras pude disfrutar y que me diera cierto escalofrío la dualidad entre Dinah y el gato de Cheshire en la obra de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Digo dualidad porque Alicia en la obra está en muchas ocasiones encontrándose sola, evocando el recuerdo de su gata Dinah, hermosa, juguetona, maullando como cualquier otro gato. Y luego aparece el gato de Cheshire en ese mundo del revés, en donde sus apariciones parece ser un parlanchín que interrumpe todo el tiempo a Alicia, que aparece decapitado o desapareciendo, dejando el rastro de su sonrisa por la noche en una sensación opuesta a lo que Dinah podía transmitir. Pero esto no hizo que a Alicia no le cayera mal el gato, al contrario, le inspiraba respeto. Mientras en la realidad, Dinah solo se limita a ronronear y a darle una compañía inocente y cariñosa, el gato de Cheshire es un guía misterioso en su viaje. Y si bien ya esta característica la había notado con anterioridad en mangas y animes como en Sailor Moon con Luna y Artemis o en la serie de Sabrina la bruja adolescente con Salem, hay un factor muy presente en las obras en relación con los gatos y es que estos cobran la maravilla de hablar y siempre terminan en situaciones como componente mágico sobrenatural. Les aviso también que hay un cuento infantil de Satoshi Kitamura que está nada más y nada menos que leído por Elijah Wood, que es el actor de Frodo en El Señor de los Anillos, que lee la obra que se llama Yo y mi gato y está disponible aún ahora en YouTube. Pero a veces no necesariamente siempre estos hablan en cuentos o novelas y no por esto los gatos pasan desapercibidos. En donde me han impresionado mayormente su presencia no ha sido exactamente hablando, sino representando de forma sobrenatural las fuerzas del más allá. Esto igual no es tan descabellado considerando que los gatos tuvieron su data histórica en ser relacionados con el inframundo, con la brujería en diferentes épocas y culturas. Como para dar un ejemplo, definitivamente es Aura de Carlos Fuentes. Es escalofriante y el destino que tienen los gatos en esa historia es brutal. Debo destacar que me llamó muchísimo la atención la redacción por la primera vez que lo leí, ya que es una obra que está puramente escrita en segunda persona. Esta obra en su totalidad está muy ligada a la brujería y al satanismo, así que es una obra bastante peculiar y fuerte. Es muy extraña, visceral y tiene un final que pondría los pelos de punta a cualquiera. Pero la que más recomiendo y es lo que más quería hablar y traer es el protagonismo oscuro, inquietante y terrible en la obra de Edgar Allan Poe, El gato negro. Recuerdo aún la primera vez que lo leí en inglés en un día de lluvia. Me gustó leerlo más en su idioma original que traducido. Sentí incrementado la sensación de no entender si el gato era el provocador de las desgracias o si era víctima de la locura del personaje principal. El desvarío y la presencia del gato como disparador de esa misma locura desencadena una violencia
cruda y sin compasión para su propio final. Como guiño, el gato negro de la historia se llama Pluto, que puede ser por Plutón, el dios del inframundo de la mitología romana, conocido por ser inflexible, terrible y despiadado. Pero me llamó la atención porque tenía entendido que este era representado por un perro, lo cual lo hace bastante irónico. Recuerdo también que cuando lo leí no dejaba de pensar en qué representaba el gato negro para el personaje, qué reflejaba el gato sobre él o incluso qué significaba esto para el autor, porque tenía párrafos que me hacían acordar como a esa paranoia oscura que tanto caracteriza a Edgar Allan Poe y la que se aprecia también en su obra llamada El Cuervo. Quiero destacar que dentro de los misterios sobrenaturales, cada vez que lo vemos en un libro, al igual como pudimos apreciar en La invención de Morel, les dejo aquí el link del video, se puede notar que se repite el recurso de confundir al lector con un elemento sobrenatural. En La invención de Morel era la isla, con todas las apariciones que tenía. Y en Los gatos en la literatura sirven estos como elementos de confusión. Hay un objeto sobrenatural con un comportamiento extraño, en este caso el del gato. Hay un personaje confundido, pero que no entiende. El personaje quiere resolverlo todo con lógica e intenta pensar las cosas de forma razonable. Poseen una presión, una urgencia, un empuje por resolver este fenómeno que les ocurre a ellos, ya sea porque quieren salir o un empuje porque están en peligro o porque no les dejan seguir tranquilos con sus propias vidas. Y como plot twist, vemos que en todos los casos terminan ellos siendo el creador de estos fenómenos, o porque están locos, o están del otro lado del espejo, o están dormidos, o tienen pesadillas, o son ellos mismos los que no deberían estar existiendo. No importa mucho la respuesta elegida, el acontecimiento significativo es que todo termina siendo un producto de la creación del mismísimo personaje principal. Incluso si hay un componente extraño que va más allá de sus fuerzas y lo termina absorbiendo, como por ejemplo pasa en El Resplandor de Stephen King, está implícito que en todas las historias por alguna razón están ahí o están viviendo eso por un sentido especial, y como otras personas podrían no estar ahí o tienen la oportunidad de salir o son solo víctimas de esto, el hecho final es que ellos terminan siendo arrastrados básicamente porque tienen responsabilidad de estar ahí. Y en el proceso de toda la historia es lo que, como lectores, somos testigos de esa revelación. Más allá de que exista o no exista el objeto sobrenatural, lo importante es que el personaje está ahí viviéndolo por creación o por responsabilidad, o en todo caso el hecho es que él es el sentido por lo que se da tal fenómeno. Hay una cuestión también que podemos apreciar cuando se usan animales en la literatura y sobre todo con el gato, que es una criatura doméstica que suele estar asociado con la inocencia y con lo hogareño y se traslada a lo siniestro, misterioso y extraño. Normalmente a los gatos se los asocia con el arquetipo, símbolo de la noche, lo oscuro, lo femenino, lo que está escondido, lo que es interior, lo que no se dice. Podemos interpretarlo como que refleja el alma del personaje, es casi un detonador de lo que el personaje esconde. Es el guía del misterio, el secreto que no se revela hasta que el personaje se autodescubre o deja de mentir o de autoengañarse. O la señal o premonición del destino del personaje. En El gato negro, Pluto es un misterio hasta que atestiguamos con terror que el infierno de donde provenía el gato en realidad es la propia psiquis de un criminal despiadado, por el cual el hecho de que se llame Pluto está inmensamente ligado por cómo es realmente el personaje principal.
Edgar Allan Poe es un autor estadounidense nacido en 1806 y entre sus muchas obras destacó haciéndolo muy reconocido por sus cuentos de terror y de estilo gótico. Entre ellas, El gato negro fue publicado en el periódico Saturday Evening Post de Filadelfia en su número del 19 de agosto de 1843. Se lo considera uno de los cuentos más espeluznantes en la literatura. De material no tenemos más que sus escritos y los daguerrotipos de sus fotografías y citas que se han extraído con cartas a sus familiares y ciertos ensayos y escritos de su parte. El que más me llamó la atención fue un ensayo sobre una crítica a una obra de Charles Dickens, donde dijo: «La necesidad de conservar cuidadosamente el secreto es obvia. Si la verdad se filtrara antes del momento culminante del desenlace, el efecto buscado se daría lugar a la más grande de las confusiones». Como reflexión final, me quedo totalmente con el consejo de Poe a la hora de escribir. El secreto que se tiene que revelar en la obra se tiene que dar en el momento propicio en el desenlace final. ¿Esto pasa siempre? ¿Esto funciona siempre? La verdad es que no hay ecuación segura. Me vino a la mente la historia de 1922 de Stephen King, donde a primera mano se ve el desarrollo del crimen del personaje. Todo lo que deviene después no es una revelación para el lector. Las consecuencias, el qué pasará, es algo obvio para el lector también, pero no lo es para el personaje. Y esto provoca una intriga en saber igual qué pasará con el personaje, aún entendiendo la posición en la que se encontraba y saber que no iba a terminar bien. La culpa, los remordimientos, las alucinaciones y las tensiones y consecuencias de su crimen nos llevan a inquietarnos, siempre aún sabiendo de antemano que todo va a ir de mal en peor. En mi opinión, creo que mantener el secreto en una obra, mostrarlo o mantenerlo, son desafíos distintos y que provocan algo diferente en el lector, y normalmente en el consejo de Poe está el motivo de la impresión y de la sorpresa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Y qué opinan de los gatos? Espero que les haya gustado. Si les ha interesado este tema, dejen un like y suscríbanse y no se olviden de la campanita. A mí me gustó mucho hablar y compartir de estos temas. Y si les apetece, también pueden comentarme lo que quieran respecto a este video o a este tema, algún consejo, o si quieren recomendarme algún tema que les interese que aborde, va a ser bienvenido. Eso es todo y muchas gracias por escucharme. Y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos. Así nomás, como siempre, las cosas geniales. Desde luego, un descubrimiento parecido suscita una cierta sorpresa, puesto que nadie está habituado a que los teléfonos vayan y vengan, y sobre todo que beban leche y adoren el pescado. Lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales, como los walkie-talkies que no tienen cables, y además que también nosotros somos especiales en el sentido de que hasta ahora no habíamos comprendido que los gatos eran teléfonos y por lo tanto no se nos había ocurrido utilizarlos.